Gracias, Domingo. A propósito de que el día 30 del mes recién pasado de junio, que fue el Día del Maestro, también era aniversario del nacimiento de Bosch, yo pensé en la historia dominicana y el profesor Juan Bosch. Usted se imagina que dos partidos, fundados por Juan Bosch, dos partidos, el PRD y el PLD, han sido casi 10 veces presidentes de la República, han controlado el poder durante 10 veces. El PRD en el 63 y lo derrumbaron, se promueve la guerra de abril y todo lo que pasa, y vuelve a poder en el 78. En el 82 vuelve y gana, y del 82 duró hasta el 2000 para volver a ganar el PRD 4 veces. Y de las 4 veces ejerció 3 cargos y una guerra civil. 4 veces al poder y una guerra civil. Y luego el PLD, cuando Juan Bosch renuncia a ese pasado de un partido que lleva a la guerra civil de este país y 4 veces, y gana en el 96, en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 16, y entonces 5 veces y 4, 9 veces ha sido presidente de este país alguien que ha salido de un partido de Juan Bosch. ¿Qué nos ha quedado del ejercicio del PRD y del PLD en este país? Lo único digno que nos ha quedado de esos 9 periodos de los partidos de Bosch fue el papel del PRD en la guerra de abril. Fue el hecho de propiciar que, reclamando la vigencia de la Constitución que el pueblo se había dado, que reclamando la vigencia al poder del presidente que se había escogido por primera vez después de Trujillo, este país desembocara en una guerra civil, derrotara a sus adversarios y fuera aplastado por la intervención militar de Estados Unidos. Lo más digno de toda la historia de estos 9 periodos de los partidos de Bosch fue la guerra de abril, porque fue un acontecimiento, el más trascendente de todo el siglo XX y el más importante después de la independencia y la restauración de la República, la guerra de abril. Pero ¿qué nos ha quedado fuera de la guerra de abril, que es un ejemplo de estos 9 periodos de partidos de Bosch? La fuerza que tenía su fundador, el ejemplo moral de este hombre, su propia formación política. No pudo construir un aparato donde se reflejaran sus virtudes. No pudo construir un partido que asumiera la esencia de su propia visión ideológica. Él no pudo separarse de lo que ha predominado en el ejercicio de la práctica política, que es el aprovechamiento del poder por lo que mandan. El uso de la impunidad para justificar todos los abusos que se cometen a nombre del poder. Y ahora mismo usted no puede separar a Bosch del resultado de esos 9 periodos que sus 2 partidos tuvieron en este país. Ahora llega una situación, hijo, del proceso de esclarecimiento, de novedades, de la modificación de la vida, de la desaparición de la Guerra Fría, que nos quitó un pretexto de que cualquier protesta podía ser descalificada por el poder, y sobre todo dándole licencia a Estados Unidos de que en cualquier parte del mundo podía intervenir para, en nombre de la Guerra Fría, parar a sus adversarios, que eran los comunistas. Al amparo de esa justificación, Estados Unidos tuvo la licencia para intervenir en más de 50 países, con golpes de Estado, con injerencias particulares, con invasiones. Todavía Estados Unidos contiene esa práctica de creer que él es el árbitro del mundo y que puede sancionar, como lo está haciendo con el gobierno cubano. 60 años imponiéndole un cerco, limitando su economía, a nombre de que él se autodesignó el jefe del mundo. Bosch
no pudo sobreponerse a esa hegemonía de Estados Unidos. Pero fuera de esa situación, sus partidos, 9 veces ganando victoria política en la República Dominicana, lo que hicieron en el fondo fue reproducir los males que se heredaban. Aunque vos lo criticaras, nunca pudo alterar su curso. De ahí que fueron una fuente de corrupción esos partidos, tanto el PLD como el PRD, porque ellos fueron la continuidad de algo que predominaba en esta sociedad, de que la división de los poderes era un problema aparente. No era verdad que esta era una democracia funcional, nunca lo ha sido. Fue prevista, pero no pudo ejercerse como tal. En la Constitución del 63 se establece, pero no la desarrollaron. Y no pudo volver a resurgir con la fuerza que tenía en el 65 aquel documento. En ese orden, el país, a pesar de esas 9 victorias de partidos de Bosch, nunca pudo sustraerse a la herencia que alcanzó con Trujillo en la más alta significación. Con Trujillo se concentró en el poder el derecho de que el que mandaba podía usar a su favor toda la autoridad, condicionar todas las leyes, usar la administración pública como una forma de enriquecerse y apropiarse incluso de todos los resultados oficiales de la acción administrativa. Una deformación, una degradación real. Hoy encontramos entonces nosotros una oportunidad insólita. Es que, insisto, sin la Guerra Fría no hay pretexto para detener una reclamación popular. Y ahora, sin la Guerra Fría hay un solo mercado y eso ha cambiado el juego político, porque ahora no es el matiz ideológico lo que decide con quién usted anda, sino la capacidad competitiva, que a usted le resulte más atractivo a un inversionista o a un trabajador que otro, que usted pueda competir frente a una demanda haciendo ofertas distintas. Ahora es el mercado el que decide. Es en la ley del mercado que está el destino ahora. Y ese cambio sustancial que se ha producido, hay que tenerlo presente en este país. Tenerlo presente para saber que vamos a enfrentar la superación posible de una herencia. En la herencia está esa idea de que el fin de la Guerra Fría nos deja abierto ahora un camino nuevo. Y también el pensar en los 9 gobiernos fundados al amparo de Bosch, que no pudieron alterar la estructura que heredaron, que fueron instrumentos degradados también. Entonces ahora el Partido de la Liberación Dominicana, el último reducto de Juan Bosch, que está fuera del poder, yo quisiera verlo, analizar el impacto y la influencia de su líder en esta sociedad, lo que pasó con sus instrumentos creados, que pudieran pasar un balance de rendir cuenta al trabajo y la herencia de Bosch en el país, para que tal vez tuvieran un poco de vergüenza en mirar cómo ellos, el último instrumento que usó la bandera de este fundador, se asumieron en el ejercicio de una práctica que alcanzó el extremo mayor de ejercicio en toda la sociedad dominicana, porque nunca la corrupción había alcanzado el nivel después de Trujillo que alcanzó con el PLD en el poder. Todos los recursos del Estado administrados en función de los intereses o las tareas del partido gobernante. Ahora nos dicen que la Procuraduría fue un centro de promoción en todos los órdenes de las campañas electorales, que fue un centro de corrupción organizado, que en cierta medida fue un aparato que negaba la esencia que debía exhibir ese instrumento. En ese orden ha habido una degradación de la política de la que no pudo escapar, sino de la que fue víctima todo el trabajo de la herencia de Bosch. Yo quisiera ver al Partido de la Liberación Dominicana analizando ese peso de la herencia de Bosch, cómo ha sido deformada, y todo el mundo separa a Bosch de esa conducta de su partido, pero no puede dejar de reconocer que su herencia fue una negación de su práctica y de su ejemplo.
que aunque él se preserve como un ejemplo de honradez y de transparencia, los partidos que enarbolaron su nombre para gobernar son una muestra de la degradación y de la corrupción. Ahora pues, el Partido Revolucionario Moderno, que en cierta medida fue un rastro de herencia contra el bochismo, porque surgió contra el Partido Revolucionario Dominicano y surgió de sus filas, tiene un desafío gobernando por primera vez. Enfrentarse a ese reconocimiento que 9 veces partidos de Bosch llegaron al poder y 9 veces terminaron como ejemplo de corrupción y de degradación de la política, que el PRM tiene que tratar de evitar tener esa misma suerte de esos nuevos partidos, que no puede llegar para terminar siendo como esos 9 ejemplos del PRD y del PLD en la gestión pública, que tiene que ser un mecanismo transparente, que ha dado pasos importantes en ese sentido con el nombramiento de 3 procuradores generales para que ellos enfrenten la corrupción, pero sabe que eso fue solo un paso, que esa es una acción muy limitada, que este país corrompido hasta el tuétano no puede pretender purificarse solo con una procuraduría tan limitada como esa, que no hay un fiscal en cada provincia, que no hay un esfuerzo de que en cada ministerio se pase a la rendición de cuentas bajo una supervisión judicial, de que efectivamente cambiemos todas las prácticas políticas para que esa herencia de continuidad de la corrupción se detenga. Ojalá el PRM también, como debe hacerlo el PLD, se sientan a mirar el pasado para dejar atrás esa herencia, no para reproducirlo y no para ampararse en la indiferencia y seguir reproduciendo como si nada hubiese pasado esas prácticas que ahora están en evidencia como insostenibles. De fondo, en el PLD, que perdió el poder, que se dividió, que ahora deja de ser en cierta medida, aunque nominalmente siga siendo una fuerza mayoritaria, al nominar al PLD que salió de su centro como una fuerza mayoritaria, el PLD deja de serlo. Es decir, el destino del PRD y del PLD, las 2 obras de Bosch, van a terminar como 2 caricaturas miserables de partido. Y eso no puede ignorarse como una lección que advierta al partido gobernante de cuáles caminos no debe seguir para no terminar igual que esas 2 herencias de Bosch, del PRD y del PLD. Yo quiero que, así como le pido al PLD que sea capaz, por la gente seria que hay en su fila, de hacer un balance, de hacer una evaluación, de lograr una política de rendir cuenta en sí mismo para que preserven por lo menos la vergüenza y la dignidad de los que no son cómplices de esa degradación. Así yo quiero que el Partido Revolucionario Moderno, alertado por este cuadro de los 9 ejemplos de tomas del poder de partidos de Bosch, que terminaron como han terminado el PRD y el PLD en la vergonzosa situación de instrumentos de la corrupción, que el PRM aprenda también y sepa que no puede aceptar que continúe la impunidad, que debe propiciar de verdad la rendición de cuentas de todas las instituciones y que debe hacerlo también precautoriamente en sus filas, con sus miembros que no sean capaces de ajustarse a este cambio. Que el PRM sea de verdad una superación, una representación del cambio que el país necesita, no solo tener el nombre del Partido del Cambio, sino de ser de verdad el motor y el promotor que deje atrás esta vergüenza en la que 9 partidos de Bosch nos han entregado una realidad indefendible como esta que vivimos hoy.